Eso que hace que las sustancias se calienten de manera diferente es lo que llamamos calor específico. Se define el calor específico de una sustancia como la cantidad de calor que se necesita aplicar a un gramo de la misma para que aumente en 1 grado centígrado su temperatura. Por ejemplo, el calor específico del agua es 1, una caloría por grado centígrado. Quiere decir que para que un gramo de agua aumente en 1 grado centígrado su temperatura, se necesita aplicarle una energía calorífica de 1 caloría. En videos pasados ya vimos lo que son las calorías. En este video se va a presentar un experimento en el que se pretende demostrar lo que es el calor específico y la diferencia de él en 3 sustancias. Tenemos 3 globos, uno con aire, el otro con agua y uno más con arena. Se someten a la misma cantidad de calor. El de arena en cuestión de que 15-20 segundos explota. El de aire un poquito más, pero unos cuantos segundos. El del agua pasan minutos. De hecho, este experimento tardó 6 minutos y mejor la vela se apagó y el globo no explotó. Quiere decir que el primero que explotó es porque se calienta más rápido, la arena se calentó más rápido. Le sigue el aire y el agua es el que tardó más en calentarse. Y en este caso también tenemos el mismo ejemplo. Es un vaso con agua, se le aplica fuego y el plástico se quema, pero el agua no, ni lo apaga siquiera. Vean, es curioso cómo el plástico se va quemando encima de este líquido, encima del agua. Y uno más. Tenemos 3 esferas, una de hierro, otra de cobre y una más de plomo. Se someten a la misma cantidad de calor y luego se les coloca en una barra de parafina. La esfera de hierro se hunde más que la de cobre y que la de plomo, en ese orden. La que más se calentó es el hierro, por lo tanto, el hierro tiene mayor calor específico, como aquí lo dice. El experimento demuestra que si se calientan en un baño a la misma temperatura las esferas metálicas que tienen igual masa, se hunde en el bloque de parafina a mayor profundidad la que almacena más calor, es decir, la que tiene mayor calor específico. De las tres, la de hierro tiene mayor calor específico. Como hemos estado viendo, el calor específico va a depender del material, de la temperatura inicial y de la cantidad de calor que se le vaya a aplicar. Por lo tanto, se deduce de ahí una fórmula, esta, que dice que la cantidad de calor va a ser igual a la masa por el calor específico, a veces lo vamos a encontrar con CE, por la variación de temperatura. Aquí está lo que significa cada una de esas variables. Con base en esta fórmula vamos a realizar algunos ejercicios. Ejercicio 1. ¿Qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 24 kilogramos para que eleve su temperatura de 31 a 110 grados centígrados? Empecemos con los datos. La masa es de 24 kilogramos, pero la necesito en gramos. Yo sé que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces tengo 24 kilogramos, quiere decir que tengo 24.000 gramos. Esa es la masa. La temperatura inicial me dijeron que es 31, así estaba al principio. La temperatura final es de 110 grados centígrados, es a la que llega. Y el calor específico no me lo dieron, yo se los agrego. El calor específico de la plata es de 0.056 calorías por grado centígrado. La fórmula del calor específico es esta. Calor específico es igual cantidad de calor entre masa por variación de temperatura. Recuerden que estos triangulitos son una letra que se llama delta y que significan variación o cambio. Como lo que necesito calcular es esto, la cantidad de calor, la tenemos que despejar y va a quedar así. De hecho, es la fórmula que teníamos en la diapositiva pasada. Cantidad de calor es igual a multiplicar la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Pero la variación de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces la fórmula queda así. Es la misma, solo que aquí ya desglosé lo que es la variación de temperatura. Sustituyendo tendremos que la cantidad de calor va a ser igual a multiplicar
la masa 2400 gramos por el calor específico 0.056 calorías por grado centígrado, y eso por la variación de temperaturas, 110 grados centígrados menos 31 grados centígrados. Vamos a empezar haciendo esta resta. Restamos las temperaturas, escribí. Entonces queda así. Restamos 110 menos 31 y nos da 76. Quedará cantidad de calor es igual a la masa, ya está aquí, por el calor específico ya está aquí, por esta diferencia que acabamos de encontrar. Para finalizar, multiplicamos todo y obtenemos 106.176 calorías. Es la cantidad de calor que se debe de aplicar a esta barra de 24 kilogramos, barra de plata, para que aumente su temperatura de 31 grados centígrados a 110 grados centígrados. Ejercicio 2. 600 gramos de hierro se encuentran a una temperatura de 19 grados centígrados. ¿Cuál será su temperatura final si se le suministran 1300 calorías? Empezamos con los datos. La masa 600 gramos, la cantidad de calor 1300 calorías, la temperatura inicial 19 grados centígrados, el calor específico en este caso es del fierro, es 0.113 calorías por grado centígrado, y la temperatura final que no conocemos. Procedemos con la misma fórmula del calor específico. Calor específico es igual a la cantidad de calor entre la masa por la variación de temperatura. Lo que quiero calcular está aquí, quiero calcular la temperatura final, está dentro de esta variación. Entonces primero despejo esa variación de temperatura y queda así. Variación de temperatura va a ser igual a la cantidad de calor entre la masa por el calor específico. ¿Por qué? Porque esta pasa multiplicando y esta pasa dividiendo. Chequen que la variación de cantidad de calor no se modifica, no se altera, queda tal cual. Pero recordemos que la variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, en lugar de poner delta T, ponemos su equivalencia. Y lo demás queda igual. Ahora sí, procedemos a despejar la temperatura final, porque es lo que quiero calcular, la temperatura final. Le estorba la temperatura inicial. Está restando, pasará sumando. Recuerden que pasan con la operación contraria. Esto. Temperatura final es igual a la cantidad de calor entre la masa por el calor específico más la temperatura inicial. Sustituyendo tendremos que la temperatura final va a ser igual a la cantidad de calor, 1300 calorías, entre la masa, que son 600 gramos, por el calor específico, que es 0.113 calorías por grado centígrado. Estos datos están aquí y los desprendimos de acá. Más 19 grados centígrados. Para resolverlo, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar lo que está abajo. A eso se les llama denominadores. Y queda así. Los 1300 calorías quedan igual. Multiplicamos 600 por 0.113 y nos da 67.8 calorías por grado centígrado, más 19 grados centígrados. Realizamos la división y nos queda 19.17 grados centígrados más los 19 grados centígrados, que es la temperatura inicial. Por último sumamos y el resultado es 38.17 grados centígrados. Esa va a ser la temperatura que tendrán esos 600 gramos de hierro que estaban a 19 grados centígrados cuando se le aplica una energía calorífica de 1300 calorías. Ejercicio 3. Determinar la cantidad de calor que cede al ambiente una barra de plata de 5200 gramos al enfriarse de 130 grados centígrados a 10 grados centígrados. La situación es diferente, observen. Ahora, en lugar de suministrarle energía, me va a devolver energía, porque estaba a 130 grados centígrados y va a bajar a 10 grados centígrados. Procedemos. Primero los datos, y tendremos que la masa es de 5200 gramos, la temperatura inicial es de 130 grados, así estaba al principio, la temperatura final es de 10 grados centígrados, bajo, y el calor específico de la plata no me lo dieron, pero yo se los agrego, es de 0.056 calorías por grado centígrado. La fórmula que vamos a emplear es la que hemos estado manejando,
Cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Pero ya hemos estado diciendo que la variación de temperatura pues es la resta de las dos temperaturas. Por lo tanto, esta variación de temperatura se escribe así. La fórmula la cambiamos y ahora queda de esta manera. Cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por lo que resulte de restar a la temperatura final la temperatura inicial. Sustituyendo tendremos que la cantidad de calor va a ser igual a multiplicar 5200 gramos, que es la masa, por el calor específico, que es 0.056 calorías por grado centígrado, por la variación de esta temperatura, por la resta. A 10 le voy a restar 130 y sé que el resultado va a ser negativo. Empezamos con las operaciones precisamente con la resta. Primero la diferencia de temperaturas y va a quedar así. Cantidad de calor va a ser igual a 5200 gramos por el calor específico 0.056 calorías por grado centígrado por menos 120 grados centígrados, que es el resultado de esta resta. Por último multiplicamos todo. 5200 por 0.056 por menos 120 y vamos a obtener un valor de menos 34.944 calorías. Este menos me está indicando que el cuerpo está regresando energía, lo está cediendo, no lo está absorbiendo. Y aquí lo dice, el signo negativo que hemos obtenido en el resultado nos indica la disminución de la temperatura, puesto que el cuerpo empezó a ceder calor al ambiente. Terminamos el tema de calor específico. Veamos ahora qué es el calor cedido y el calor absorbido. El calor cedido es el que un cuerpo de mayor temperatura le cede al que tiene temperatura menor. El calor absorbido es el que el cuerpo de menor temperatura absorbe, el que gana el calor que perdió el otro cuerpo. Recuerden que siempre va a suceder esto. Un cuerpo va a perder y otro cuerpo va a ganar. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcancen equilibrio térmico. Es decir, hasta que alcancen la misma temperatura los dos. Así, si un cuerpo tiene una temperatura de 80 grados centígrados y el otro de 40, se ponen en contacto, bajará el de 80 a 60 y subirá el de 40 a 60 hasta que se equilibren los dos, hasta que alcancen la misma temperatura. Equilibrio térmico es esto. Y aquí lo representamos. Tenemos dos cuerpos con diferente temperatura. Uno tiene mayor temperatura que el otro y se ponen en contacto. Entonces el calor va a pasar del que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura, hasta que alcanzan el equilibrio térmico, es decir, alcanzan la misma temperatura.